Hola con todos, hoy hablaremos acerca de la disfunción sexual masculina. Empezaremos haciendo un recuento anatómico fisiológico de la erección del pene. El centro espinal anatómico para la erección se localiza en los núcleos intermedios laterales de la médula espinal, en los niveles de S2 a S4 y T12 a L2. Las fibras que inervan el pene viajan a lo largo de la parte posterolateral de las vesículas seminales y de la próstata, y luego acompañan a la uretra membranosa a través del diafragma genitourinario. El centro para los nervios motores somáticos se localizan en el cuerpo ventral de los segmentos S2 a S4. Este es el denominado núcleo de Ono. Los tipos de erección en los humanos tenemos los estimulados por los genitales, que es de contacto o reflexogénica, o la de estimulación central, que es sin contacto o psicógena, y la de origen central o nocturna. Los estimulados por los genitales se dan por estimulación táctil, y estos se conservan cuando hay lesiones de médula. Los que son de estimulación central, estos son más complejos y resultan de memorias, fantasías y estímulos visuales. Y los de origen central, que estos ocurren de forma espontánea, sobre todo durante el sueño, en la fase de movimientos oculares rápidos. Dentro de la anatomía, la túnica de los cuerpos cavernosos es de 2 capas y esta se divide en múltiples subcapas. El mayor riego sanguíneo lo aporta la arteria pudenda interna y el drenaje venoso se da por la vena dorsal del pene. Dentro de la erección, para que se dé un proceso de erección es indispensable que exista un buen tejido cavernoso, un tejido arteriolar y el músculo liso de la pared arterial. Dentro de las fases de la erección tenemos a la flácida, en la cual vamos a encontrar un flujo arterial y venoso mínimo. Latente de llenado, en el cual el flujo está aumentado en la arteria pudenda interna y algo de agrandamiento del pene. En la detumescencia está en esta la presión intracavernosa se encuentra aumentada. La erección completa se da cuando la presión intracavernosa y de la arteria pudenda está elevada. La fase esquelética o de erección rígida es cuando hay un aumento sostenido de la presión intracavernosa y resulta la erección rígida. Y la fase de detumescencia, que esta se va a dar luego de la eyaculación, en la cual va a disminuir el flujo sanguíneo y el pene regresa a su estado de flacidez. Las hormonas están muy ligadas dentro de lo que es el desarrollo sexual y de madurez masculina, sobre todo los andrógenos. En los adultos, la deficiencia de andrógenos va a resultar en una disminución de la libido sexual, y el envejecimiento se asocia con la disminución de testosterona, de hidroepiandrosterona, tiroxina, melatonina y de hormona del crecimiento. Los neurotransmisores que actúan dentro de la erección van a ser los neuroefectores adrenérgicos, los colinérgicos y los noradrenérgicos colinérgicos. Estos actúan de diferente manera. Así tenemos que los nervios adrenérgicos median la erección del pene. La noradrenalina controla la flacidez y detumescencia. Y los nervios colinérgicos actúan a nivel de la relajación del músculo liso y la erección por inhibición de los neurotransmisores adrenérgicos, y sobre todo la liberación del óxido nítrico del endotelio gracias a la acetilcolina. Aquí les presento un cuadro en el cual se resumen los agentes que inducen e inhiben la erección del pene. Ahora sí, la disfunción sexual masculina se la define como la incapacidad para lograr una relación sexual satisfactoria, y esta comprende una erección inadecuada o trastornos en la eyaculación u orgasmo. La eyaculación prematura o rápida se define como aparición persistente o recurrente de la eyaculación con estímulos sexuales mínimos, antes o brevemente luego de la penetración. La eyaculación retardada se define como retraso para alcanzar el clímax durante la actividad sexual. Y la anorgasmia, en cambio, se la comprende como incapacidad de lograr un orgasmo durante la actividad sexual consciente, y esta puede ocurrir la emisión nocturna. Aquí les presento un cuadro acerca de la clasificación de la disfunción eréctil, la misma que se clasifica de tipo psicogénica, orgánica y mixta.
La mixta es el tipo más común. Hablaremos acerca de los trastornos que se dan dentro de los de tipo orgánico. Así tenemos los trastornos neurogénicos, que esta se debe a patologías periféricas, lesiones de la columna vertebral, cerebrales, diabetes mellitus 2, alcoholismo, cirugías pélvicas con daño de los nervios pudendos y cavernosos. Los trastornos hormonales, como el hipogonadismo debido a tumores, terapia estrogénica o antiandrogénica, orquiectomía, hiperprolactinemia, el síndrome de Cushing, la enfermedad de Addison, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Los trastornos arteriales, como oclusión arterial traumática o enfermedad aterosclerótica, que la misma se clasifica en extrapeniana cuando las lesiones arteriales son susceptibles a reparación quirúrgica, y las intrapenianas cuando dadas por el envejecimiento, la diabetes mellitus 2 o la aterosclerosis. Estas no son susceptibles a reparación quirúrgica. Los trastornos de los cuerpos cavernosos, que se dan en enfermedades degenerativas, lesiones traumáticas de la túnica albuginea y en diabetes mellitus 2. Y los inducidos por fármacos, como son los antipsicóticos, los antidepresivos, los antihipertensivos de acción central, los diuréticos, los antiandrogénicos, los estrógenos, el tabaquismo y el alcoholismo crónico, que son factores para la disfunción eréctil. El diagnóstico y el tratamiento: hay que realizar una historia clínica, sexual y psicosocial detallada y una exploración física completa. El objetivo es la valoración de los trastornos médicos subyacentes y diferenciar el tipo de disfunción eréctil entre las causas orgánicas, psicógenas y el uso de medicamentos. Los estudios de laboratorio que podemos realizar es una medición de la glucosa, perfil lipídico, testosterona matutina, estudios hormonales de prolactina, FSH, LH. Además podemos utilizar estudios opcionales como la PSA, la biometría hemática, la TSH y la creatinina. Dentro de los estudios avanzados podemos determinar la función vascular del pene realizando un estudio de inyección y estimulación intracavernosa, una ultrasonografía dúplex, una caversonometría o una caversonografía, una arteriografía o medir la presión de oclusión de la arteria cavernosa. Dentro de los estudios neurológicos que podemos realizar están la biotensiometría, la tensia refleja bulbocavernosa y el estudio térmico. También podemos realizar un estudio de tumescencia nocturna, y la valoración psicológica es muy importante. Dentro del tratamiento no quirúrgico están los cambios de los estilos de vida. El cambio de fármacos, si se determina que estos son los que son causantes de la disfunción eréctil, y la terapia psicosexual, sobre todo de la terapia de pareja, es muy importante para el tratamiento de la disfunción eréctil. El tratamiento hormonal. Cuando existen pacientes con disfunción tiroidea, suprarrenal, hipofisaria o hipotalámica, hay que referirlos a endocrinología para que se les dé el tratamiento adecuado de las patologías de base. Se pueden utilizar tratamientos con suplementos androgénicos como el cipionato y el enantato para normalizar los niveles séricos de andrógenos. Existen las vías de administración como la transdérmica en parches y en gel tópico, en los cuales son muy bien tolerados por los pacientes de estos androgénicos. Es importante decir que la vía oral para las dosis de andrógenos deben ser muy altas para alcanzar los niveles terapéuticos, y estas suelen ser muy hepatotóxicas y presentar muchos efectos adversos y no son muy bien tolerados por los pacientes. Dentro del tratamiento farmacológico oral tenemos a los inhibidores de la fosfodiesterasa, como el sildenafil, el vardenafil, el tadalafil. Su mecanismo de acción: estos van a potenciar la respuesta fisiológica eréctil al óxido nítrico y amplifican al ciclo del óxido nítrico GMP cíclico por inhibición de la fosfodiesterasa. Importante decir que la fosfodiesterasa es la enzima que inhibe al GMP cíclico. La eficacia clínica y seguridad ha sido evaluada en muchos estudios, reportando mejorías dependiendo de la etiología de la disfunción eréctil. El tiempo de aparición varía de 10 minutos hasta 2 horas, hasta alcanzar los niveles séricos. El tiempo de vida medio varía de 17.5 horas a 4 a 5 horas.
Los efectos adversos son cefalea, rubor, dispepsia ligera, hipotensión. Si existe angina de pecho, descontinuar. Está contraindicado en pacientes que toman nitratos, en enfermedades cardiovasculares, en trastornos degenerativos de la retina, en insuficiencia cardíaca, angina inestable, entre otros. Presenta interacciones metabólicas con el ketoconazol y traconazol e inhibidores de proteasas como el ritonavir, que altera la transformación metabólica de los mismos. Y las dosis iniciales para el sildenafil es de 50 miligramos y para el tadalafil y vardenafil de 10 miligramos. Esta puede aumentarse al doble de la dosis dependiendo de los requerimientos del paciente o disminuirse a 25 o 5 miligramos. También existen agentes orales de acción central como la apomorfina, la misma que no es un derivado morfináceo. Este es un agonista proeréctil de los receptores de dopamina. La forma sublingual es la U', que esta va a inducir la erección en el 60% de los pacientes con disfunción eréctil de etiología psicológica. Esta va a actuar en el cerebro, en el núcleo paraventricular, que funciona como centro del impulso sexual en los mamíferos. Esta es de acción rápida y la concentración plasmática máxima se alcanza a los 50 minutos. La yohimbina es un antagonista alfa-adrenérgico de acción central y este no está aprobado por la FDA. La trazonodona tampoco se recomienda debido a sus efectos adversos. El tratamiento farmacológico transuretral con la inyección intracavernosa de fármacos vasoactivos es el tratamiento más eficaz. Su rápida aparición de acción y las pocas complicaciones de interacciones medicamentosas, por eso es el tratamiento de primera elección cuando el tratamiento oral ha fallado. Los fármacos utilizados son la papaverina, el alprostadil, o se pueden utilizar en combinaciones como la papaverina, fentolamina o la papaverina, fentolamina, alprostadil. También se puede realizar una cirugía vascular de pene, sobre todo la cirugía arterial reconstructiva es una opción de tratamiento cuando la disfunción eréctil es secundaria a una oclusión arterial focal, la diabetes mellitus 2, a hiperlipidemias, hipertensión crónica, miopatía cavernosa por isquemia, entre otras. La técnica más utilizada es un bypass de la arteria epigástrica inferior a la arteria o vena dorsal del pene. Las prótesis de pene solo en pacientes considerados para los implantes, cuya eficacia y complicaciones deben considerarse. Los tipos de prótesis son la semirrígida, la inflable de 2 piezas y la inflable de 3 piezas. Se dice que la prótesis de 3 piezas son las más confiables y durables. Espero que les haya servido este video acerca de la disfunción eréctil y recuerda que tu alegría depende de tu forma de vivir. Hasta pronto.